tal, mis queridos hermanos en Cristo? Pues vamos a continuar con mi testimonio. Pero antes de continuar, pues quiero darle gracias a Dios por este momento, por esta bendición nuevamente que el Señor nos concede para poder estar aquí, para compartir con ustedes, queridos hermanos, estas bellas aventuras con el Señor. A veces un tantito difíciles, pero también llenas de ternura, llenas de amor y de misericordia. Antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes algo que me ha ocurrido. Para empezar, cuando yo hice el testimonio, cuando empecé a hacer la primera parte del testimonio, yo tuve unas dificultades tan terribles, porque como ya lo dije antes, esto es un mandato del Señor que me ha mandado a dar testimonio. Por mi cuenta yo no lo hubiese hecho, nunca lo hubiese dicho, porque yo pensé que las cosas que el Señor, todas las cosas que yo había vivido yo pensé que era pues entre el Señor y yo y nuestra comunidad, nadie más, sobre todo ni toda la comunidad, sino los servidores, todos los más comprometidos. Pero no, el Señor no lo quería así. El Señor quería que se sepa de todo, porque el Señor quería también participar de esta gracia a cuanta gente pudiera escuchar este testimonio. Así es que yo quiero empezar hablándoles de la desobediencia. De la desobediencia a la cual yo he estado en desobediencia. El Señor me mandó a dar ese testimonio. En realidad, tuve unos ataques tan terribles, tan espantosos del maligno, que no me dejaba dar el testimonio, me borraba todo. Era como que yo iba a hablar de otra persona, de otras cosas, de otras personas. Me bloqueaba la mente. Por otro lado, era el miedo que tenía para dar. Temblaba tan solo con pensar en dar el testimonio. Fue cosas tan terribles que viví. Y pues era una lucha. Yo tenía que luchar contra todo eso. Y en realidad hice la primera parte y quedó ahí. Y no volví a hacerlo durante toda esta cuarentena que pasamos. Justamente a mediados de la cuarentena creo que hice la primera parte, y ahora que ya me tocaba hacer la segunda. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando una persona sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no lo hace, es desobediencia. Y yo empecé a sentirme muy mal con mis huesos, el dolor de mis huesos, con el dolor de los huesos en mis manos. Empecé a sentirme muy mal cada día. Esto fue avanzando velozmente. Me acuerdo que yo tuve una cita en el GP para hacerme atender y yo no pude ir a la cita. Ya estábamos en cuarentena, yo no fui a esa cita. Y poco a poco me fui descuidando nuevamente el testimonio por miedo a lo que estaba sintiendo, lo que no podía dar el testimonio, no sabía ni lo que iba a decir, porque vuelvo y repito, eso me bloqueaba la mente, el pavor, el miedo que sentía para dar. Temblaba tan solo con pensar en darlo, y para mí era más fácil pues dejar eso ahí, y lo dejé. Hace 2 semanas exactamente, queridos hermanos, el Señor me hace saber cuando en realidad yo caí en un estado tan terrible que yo pensé que poco tiempo duraría, que yo muy pronto me moriría, porque los dolores eran tan atroces de mi cuerpo, todo mi cuerpo era un dolor tan terrible, espantoso que sentía. Y lo peor era el decaimiento, el desaliento que sentía un cansancio atroz. Yo solo quería recostarme porque no daba, ya no podía más. Hasta que el Señor, lleno de misericordia, y yo pensaba que eso era una enfermedad natural. Pensé que era una enfermedad natural. Y yo lo acepté y dije: Señor, pues si esto lo viene de ti, pues yo te pido la salud, pero si no, no importa, yo lo acepto. Y yo lo ofrecía todo, sufría. Pero hace 2 semanas el Señor me revela que fue un ataque terrible del maligno por mi desobediencia. O sea, Él por un lado me ponía todas las cosas para que yo no cumpla lo que tenía que hacer. Por otro lado, todo en ese tiempo que yo no hice caso a lo que Dios me mandó a hacer, me atacó con este terrible dolor de mis huesos, problema de mis huesos, que hace 2 semanas exactamente
eh, pues el Señor cuando me reveló, ese día yo recibí nuevamente la gracia. Ya me sentí aliviada a pesar del dolor de mis huesos, pero me sentí totalmente aliviada espiritualmente. Y a partir de ahí no pensé otra cosa más que en tratar de nuevamente de hacer el testimonio, de continuar con el testimonio, porque son muchas cosas que ojalá pudiera compartirlas. Yo hoy quiero empezar, después de contar todo esto, para que sepan, queridos hermanos, que no es tan fácil, la desobediencia es tan terrible, porque no nos asemejamos a Dios, nos asemejamos al malo que desobedeció y se llenó de soberbia y orgullo y fue arrojado a la tierra, fue arrojado a los abismos. Así es que yo le he pedido perdón 1000 veces al Señor, he hecho reparación por todo eso y aquí estoy un poco todavía nerviosa, les soy sincera, un poco nerviosa todavía porque ya sabía que nuevamente iba a ser y otra vez empezó a atacarme, pero gracias a Dios la Virgen María me cubrió nuevamente con la gracia y ya estoy un poco más tranquila para poder compartir. Vuelvo y les repito, eso no es cosa mía, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios para que dé testimonio. O sea, por eso yo trataré de no dar nombres, yo trato de no dar nombres porque yo solamente voy a contar los milagros, no voy a hablar de los santos, ¿sí? Para que las personas que escuchen, más que nada, escuchen la experiencia. Yo quiero hablar un poquito, quiero dirigirme, porque ya hablé en el testimonio pasado, en la otra parte, yo hablé acerca del apostolado. El apostolado es una misión que el Señor te da, ¿sí? Que recibe una persona, pero el Señor no te dice ni qué hacer ni cómo hacer. Él no te dice, anda y júntate o búscate un grupo de personas, haz así. No, Él no te dice. Como Santa Teresa de Calcuta tampoco se lo dijo lo que tenía que hacer. Simplemente ella en la calle vio a un hombre y a través de ese hombre el Señor le dijo, tengo sed. Y ella entendió que era en la calle, los necesitados en la calle era lo que le esperaban para la obra que ella tenía, que Dios tenía para con ella. Así es que yo no les voy a explicar, el Señor me mandó a hacer una comunidad. No, porque vuelvo y repito, no, al contrario. Cuando yo recibí yo la llamo la profecía, la gran profecía, que está en el Evangelio de San Mateo, que ya lo expliqué el testimonio, la otra parte del testimonio, ¿sí? Que dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, y lo que sigue. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el Señor, después de darte la misión, te da ideas. El Espíritu Santo es quien te acompaña, la Virgen María es quien te acompaña, ¿sí? Para que luego, claro, yo tuve mi preparación espiritual, la tuve, porque aquí no va teología, no. Sí, conocimientos de la Biblia, es cierto que yo había leído desde que me llamó el Señor, de hecho que me llamó con un mensaje bíblico, como ya lo escuchamos también en la primera parte, ¿sí? Pero luego, pues es como que si le lanzasen a uno al mar y luego tiene que aprender a nadar, y no solo aprender a nadar, tiene que aprender a defenderse de los depredadores que hay en el mar, ¿sí? Así yo lo catalogo más o menos en cuanto a mi testimonio, mi vida, lo que yo viví. ¿Por qué Dios permitió eso en mi vida? Bien, porque más adelante sería la persona, y junto con mi esposo, que después se convertiría, que tendríamos que ayudar y a dirigir a las personas. No, vuelvo y repito, no en teología, no, sino cómo amar a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo seguir, cómo cumplir la voluntad de Dios que nos ha mandado, ¿sí? Entonces, luego, pues esto fue tan grande, esa profecía que recibí, como creo que ya les comenté también, que en nuestra casa aquí fue como la casa del peregrino, que venían unas tras otras personas, venían aquí. La primera ayuda que tuvimos fue del Padre Ángel, que, pues, como vuelvo y repito, nos ayudó con la hermana Margaret. Esa fue la ayuda más grande que hemos tenido en toda nuestra vida espiritual desde que llegamos aquí a Londres, porque en Ecuador la tuve toda. Sí, ahí tenía sacerdotes, tenía el párroco que me ayudaba, él nos daba los temas y todo era fácil allá, ¿sí? Lo más fuerte fue acá, porque cuando entramos en la vida espiritual más profundamente, entonces empiezas a tener que el maligno te ataca terriblemente, no sabes cómo hacer ni qué hacer, pero
Dios lo permite para que uno empiece a distinguir, empiece a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pues hablando del ministerio, de que nosotros somos una comunidad de evangelización, ayuda al más necesitado, de intercesión y de reparación. Estas dos, las últimas, son las más fuertes. Y por ende tenemos el ministerio de sanación interior. ¿Por qué el ministerio de sanación interior? Puesto que nosotros nos ha tocado el corazón, ha sanado tantas las heridas y todavía habrá muchas quizá por sanar. Pero nosotros todo eso que el Señor nos ha dado tenemos que darlo, participarlo para los demás. Hay tanta necesidad en el mundo. ¿Y cuánto hace falta de este tipo de ministerios de sanación interior porque las almas para que se sanen? ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿cómo me empieza a preparar? Primero, en primer lugar, la oración muy fuerte allá en la capellanía. Como ya escucharon antes el testimonio, pues la Virgen María se me viene y me da el mensaje. Mi esposo, a partir de ahí, empieza a tener una conversión radical, que ya no echó para atrás para nada. Empezó a reparar sus faltas, él también, junto conmigo. Y empezamos a ir al grupo. Nosotros un día invitaron, a la siguiente semana ya estuvimos, o sea, prácticamente nosotros también empezamos en ese grupo de oración, en la Misericordia, que era un grupo que ellos lo llamaban de amigos, ¿sí? Porque no era un grupo de oración así, pues, declarado, no. Ellos lo llamaban, de hecho, que cuando hubieron unos problemas, dijo una persona, nosotros somos como para qué se vienen a meter, nosotros somos un grupo de amigos, ¿sí? Pero el Señor no quería ser un grupo de amigos, el Señor quería mucho más. El Señor quería derramar su gracia en abundancia, no solamente en un grupo, en toda la capellanía, puesto que para eso nos había llamado a 4 personas, que las personas de las 4, no voy a dar nombres, saben perfectamente, y si algún rato escuchan este testimonio, sabrán esas personas que han sido elegidas para el Señor, para esta obra, para que trabajemos juntos. Pero cuando pues no hay ayuda de un pastor, llamemos así, de otra persona, de un sacerdote, pues no se da nada de esto, ¿verdad? Porque pues se mete el maligno y nosotros sin discernimiento todavía, sin poder, estamos apenas empezando. Pero claro, pues con fuerte oración, mucha oración, porque empezamos las vigilias. Aparte del grupo que ya asistíamos al domingo, no había tampoco la palabra de Dios, ¿sí? Como ya escucharon, no. A partir de ahí fue después de haber rogado algunas veces, porque no querían, se oponían a la palabra del Señor. Rotundamente se oponían, porque para ellos eran canciones, una oración, la coronilla y para de contar. Mientras que había mucha sed de muchas almas que necesitaban de la palabra, que les expliquen más, que les enseñemos más, que oremos más por ellos, que nos preocupemos más de ellos. Había mucha gente que visitar en los hospitales. Pues eso sí, gracias a Dios, pues sí, pudimos empezar a visitar a los enfermos. Nos invitaban donde habían funerales, íbamos para todas partes. Y quiero también aportar aquí, hablar un poco acerca de ese ministerio, de que cuando empezamos fue de cabeza, nos había llamado, pues bastante le habíamos pedido al Señor, que el Señor nos llamaba a reparar faltas, y era una entrega total. Y se cumplía la palabra de Dios, aquel que no deja a papá, a mamá o a hijos no es digno de mí, ¿sí? Y no es porque nosotros leímos eso para hacerlo, no, el llamado era así, era tan fuerte, que en realidad yo me arreglaba para dejarles cocinando a mis 3 hijos que prácticamente eran todavía adolescentes. El dolor era tan grande, dejarlos prácticamente. Ellos hasta ahí se habían criado en Ecuador conmigo, pues yo era todo para ellos, ellos eran todo para mí. Íbamos juntos a las alabanzas, íbamos juntos para el grupo de oración, íbamos juntos para la misa. Después de misa pues íbamos a jugar, compartíamos muchísimo con mis hijos. Hablo de mis hijos y yo porque mi esposo vivía acá. Pero en cambio aquí no fue así, no fue así. A ellos les tocó quedarse y también les tocó poner su parte a ellos, aunque ni ellos saben siquiera que también aportaron a esta evangelización, también aportaron con su soledad y su sufrimiento, también aportaron con su sacrificio, llamo yo, a la conversión de muchísimas almas, de muchos matrimonios, que después de nuestro matrimonio se casaron muchos matrimonios, ¿sí? Entonces eso a mí me partía el alma dejarlos a mis hijos, me partía el alma, y ellos por otro lado también pues un poquito se pusieron indiferentes con nosotros y tenían toda la razón del mundo. Pero era así tal el llamado
que no teníamos que preocuparnos por la obra de Dios, pues no había ni gente comprometida, había gente que atender, había gente que visitar en los hospitales y no había gente comprometida como ahora, gracias a Dios, ya tenemos. Ya gente que lo que después nos pusimos fue a preparar gente para que nos ayudara. Entonces en ese tiempo no, éramos, mi esposo, eran 2 personas más y que iban a la oración, sí, nada más, pero éramos muy poquiticos, era muchísimo el trabajo y muy poquitos éramos los obreros. O atendíamos a la obra de Dios o la atendíamos a la obra de Dios. Con eso no estoy diciendo que las familias dejen votando a su familia, dejen votando a su esposo y a sus hijos, no es así. Es cada quien tiene su llamado y cada quien tiene que responder a Dios como Dios le ha llamado. Si yo estoy hablando de eso porque así fue la voluntad de Dios. Y después más adelante también diré por qué esa era la voluntad de Dios. Era sacrificio total. Aquí, gracias a Dios, ellos también aceptaron y traíamos las personas. Unos salían de aquí de la casa, otros llegaban. Una vez llegamos a vivir 20 personas aquí. No sé ni cómo, porque no es tan grande nuestro flat. No es tan grande. Yo no sé cómo lavábamos la ropa en la lavadora, comíamos. Yo no sé, pero el hecho es que aquí nos acomodamos y la pasamos súper que bien. Y además también en Navidad, por ejemplo, también propagamos muchísimo, y quiero aportar también aquí que con los pocos jóvenes, después de que se abrió del grupo de arriba del domingo, porque ahí empezaron a llegar jóvenes ahí sedientos de Dios, y hubo la necesidad y empezamos a formar un grupo de jóvenes también, que el grupo lo empezamos a animar donde una familia que buenamente nos abrió las puertas de su casa. En aquel entonces todavía estaba el Padre Ángel, ¿sí? Que en paz descanse ahora, el que nos apoyó. Me acuerdo que cuando él se enteró que el grupo de jóvenes lo teníamos en una casa, animándolo en una casa, él de inmediato dijo: vengan acá, ustedes son de aquí de la capellanía, no pueden estar fuera, aquí hay lugar, vengan acá. Y ahí nos integró el Padre Ángel, y él con nosotros, él trabajaba en la obra de misericordia. Él a veces, cuando había que personas ir a recoger en algún lugar, que mi esposo le tocaba ir en la madrugada, a veces en la medianoche, él decía: yo no puedo dormir, tienes que avisarme, Juan, le decía a mi esposo, tienes que avisarme cuando ya haya recogido a tal persona, entonces para yo dormir tranquilo. Y fue muy bonito toda esa temporada con él, que nos apoyó muchísimo. Y la hermana Margaret, que ahora ya no está aquí tampoco, ella está en Canadá, que ojalá algún día pudiera escuchar este testimonio, que de verdad yo le doy gracias infinitas por ella nos apoyó grandemente. En ese mismo tiempo, la hermana Margaret nos pidió que le ayudáramos en la cafetería en la iglesia de Santa Ana, en Vauxhall. Con eso se pagaba en Clapham como el salón para donde daban catecismo a los chicos de la primera comunión. Con eso se pagaba y todavía sobraba dinero. Y lo que sobraba la hermana nos regalaba, nos daba a nosotros para nuestro ministerio, para ayudar a la gente necesitada. Así era como que trabajábamos con ella, y era pendiente de nosotros. Yo de verdad estoy muy agradecida, le doy gracias a Dios por ella y por el Padre Ángel, que nos apoyaron tanto. Eso fue más o menos el 2003, el 2004, hasta el 2005 más o menos. Por ahí fue este trabajo, porque cuando ya se fue el Padre Ángel, ahí se derrumbó todo, se fue todo ya, porque ya no teníamos con quién contar, quién nos ayudara a nosotros. La hermana Margaret estuvo por un tiempo más, pero luego también a ella, pues también la despidieron de ahí, de la capellanía. Así es que ella se fue y pues nos quedamos completamente solos. Y ahí es cuando ella tuvo la necesidad de hacer la adoración del Santísimo, lo que ya les comentaba en el testimonio pasado, en donde 6 años consecutivos, me acuerdo, este fue un regalo, que antes que nada un regalo, que cuando nosotros casamos en 2006 por la iglesia, a lo que veníamos en el avión, me acuerdo, le participé a mi esposo, porque yo ya sabía, ya era adorador del Santísimo Sacramento desde Ecuador, que me habían enseñado, ¿sí? Entonces yo ya tenía conocimiento, mi esposo estaba empezando, pero yo ya conocía de él. Así es que le propuse a mi esposo que le dijéramos al Padre que nos expusiera al Santísimo por lo menos los primeros sábados del mes, 1 hora. 6 años adoramos al Señor, unos pocos jóvenes y nosotros. El Padre exponía el Santísimo, se retiraba y nos dejaba. No había confesiones, no había nada. Así empezamos hasta que el Padre Carlos, pues, se hizo cargo después de 6 años. Y luego también nosotros empezamos también a hacer la fiesta de Navidad. Eso fue con el grupo de jóvenes, con ellos empezábamos.
son muy animados, eran muy animados ellos, porque organizamos algo sencillo ahí en el saloncito pequeño de la iglesia, del saloncito de arriba, de ahí de Santa Ana, de la capellanía de la iglesia Boxford. Y eso fue tan grato a Dios. Cada año iba cada año iba creciendo más, hasta que tuvimos la necesidad de buscar un local más grande, porque pues no entraba la gente en ese lugar, no entraba para celebrar las fiestas. Después y nos inventábamos cosas, nos inventamos la princesita de Navidad, pero era con el fin de atraer las familias que decíamos, por lo menos para ese día, evangelizar a la gente, explicarles que la fiesta de Navidad no es cualquier cosa, que estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Evangelizamos también, muchísima gente empezó a hacer las novenas de la Navidad, mucha gente empezó a celebrar y hacíamos unas fiestas enormes, grandes, la llamábamos la gran velada navideña, todos los años que la hacíamos y hasta el día de hoy la hacemos. Eso, el sacramento, el Santísimo Sacramento también que propagamos, seguimos propagando hasta el día de hoy también. Y lo que estaba, a lo que vuelvo a lo otro, lo que les decía, cómo el Señor me iba preparando para todo esto. Como ustedes se pueden dar cuenta, por un lado era sin dejar de hacer las cosas, sin dejar de trabajar para el Señor. Por otro lado, también eran las ayudas particulares que me llegaban a mí, las enseñanzas muy particulares. Por ejemplo, les cuento esto. Cuando el Señor yo empiezo a tener unas revelaciones, que se me presentaba, era una mujer muy valiente y era un joven. Yo no sabía de qué se trataba, de quiénes eran. Ellos me enseñaban, él me enseñaba la humildad, ella me enseñaba cómo pescar. Esas eran las enseñanzas que me daban. Y luego arréglatelas, Flor María, arréglatelas, discierne qué se trata, de qué se trata, qué es lo que tienes que hacer. Pero ahí mismo el discernimiento me enseñaba que cuando yo le veía en una poza grande pescando, cogía el pez y me lo entregaba, ¿sí? Como quien me decía, yo automáticamente al otro día yo entendía todo eso, todas las revelaciones le entendía. Y me decía, así tendrás que ser. Ese pescado significa los pescaditos que tenía que traerle al Señor. Así es que por ese lado ya me iba preparando. Por otro lado me enseñaba la sencillez y la humildad. Me enseñaba, a pesar de que todavía no puedo decir que soy humilde, no, eso me falta mucho, a pesar de que el Señor me ha llamado a mostrar la otra mejilla. Eso ha sido de a gotita a gotita, ha sido de a poquito que voy aprendiendo a ir mostrando la otra mejilla de a poquito, porque no me ha sido nada fácil. Porque las batallas que he tenido en la capellanía han sido muy grandes, muy grandes. Otra vez me acuerdo que también el Señor me enseñó. Una vez, yo no sabía, porque uno no sabe quién mismo es uno. Una vez en una revelación me hace verme en un lado, como en un riachuelo pequeño. Había un pozo, pero un pozo como sin fondo, de donde brotaba agua, pero era como una agua viva. Y de esa agua se formaba un riachuelo. Entonces yo me saqué los zapatos y me puse mis pies a lavarme en esa agua. Y este joven del que les hablo me dijo, no ensucies el agua, porque hay otra gente que bebe de ella. Y escuchaba voces de muchas personas. ¿Qué significaba eso? El agua es el pozo del que somos nosotros cuando le abrimos el corazón al Señor, es la intercesión, ¿sí? Que somos un pozo sin fondo, que entre más no nos agotamos, entre más oramos, más queremos orar y llevar esa agüita limpia. Pero ¿qué pasa? Que yo estaba perturbando, estaba ensuciando el agua con mis preocupaciones inútiles, como las llama el Señor. Preocupaciones inútiles. Por eso es que Él me detenía ahí en el aire, porque yo no podía caer en la desesperación. Llorar sí, llorar a lágrima viva por los demás, pero por desesperación y desconfianza, eso no le agrada al Señor. Y siempre, muchas veces me corrigió eso. Así es como me iba preparando de a poco. Otra vez también yo estaba aquí en casa, que ojalá más adelante pueda hablar acerca de eso. Yo estaba aquí y no recuerdo por qué fue, pero en ese momento yo siento un dolor en mi corazón tan grande, ese dolor que me traspasaba del corazón a la espalda. En ese momento yo lloraba sin consuelo, un llorar sin consuelo.
yo decía, pero yo sabía que ese dolor no era para nada mío. En ese momento yo supe que era el dolor de nuestro Señor Jesucristo, de todas las personas tibias, frías, de aquellas que hacen lo que les da la gana, que quieren todo, que se acercan a Dios simplemente porque para que les haga un favor. Un Dios, lo buscan como un Dios cuenta corriente, ¿sí? Un Dios sanador nada más, pero no un Dios al que quieran seguir, amar, porque quieren su salvación. Ese dolor es tan grande del Señor, queridos hermanos. Es tan inmenso que yo no tengo palabras para expresar ni explicar aquello que viví. En ese momento, yo lo único que le dije, porque yo no tenía palabras de consuelo para el Señor. No hay palabras para consolar al Señor en ese momento. No lo hay. A mí solo me salió estas palabras. Yo le dije, Señor, toma mi vida a cambio de la de mis hermanos. Pero yo me imaginaba a mis hermanos, o sea, yo dije mis hermanos, en mi mente estaban mis hermanos carnales, aunque a pesar de que yo no lo dije, pero en mi mente estaban mis hermanos carnales. Yo pensaba que al morirme yo, tal vez mis hermanos se convertirían, se volverían a Él, lo seguirían. No, ese dolor el Señor me hizo darle un sí rotundo. Es como que las monjitas cuando hacen el compromiso perpetuo, ¿sí? Porque ellas hacen un tiempo de preparación, luego son 3 años o no sé cuánto, pero luego hacen, como toman una decisión, digamos, para toda la vida. He aquí la respuesta mía para toda la vida. O sea, era un decirle, Señor, aquí me tienes, en pocas palabras. Así el Señor lo recibió. A partir de ahí, mis queridos hermanos, vendrían las batallas tan tremendas, tan tremendas. La primera batalla que viví aquí fue justamente para defender a mi esposo, para que él salga del mundo en el que él se encontraba, que él también contará su testimonio. Eso fue, el maligno me daba unas palizas, no con palos físicos, pues él me lastimaba mucho. Yo amanecía hecho leña todo mi cuerpo, con una mirada terrible, porque eran unas cargas tan espantosas las que vivía por una sola alma, que era mi esposo. Y gracias a Dios, hubieron otras personas que me ayudaron también con oración, pero las terribles batallas y las palizas que me ganaba del maligno, me las ganaba aquí en casa. Hasta que poco a poco, ya cuando mi esposo empezó la conversión radical, a partir de ahí, ya en ese sentido, por mi esposo, ya me empezó a dejar tranquila el maligno. Ahora tendría que empezar en la capellanía latinoamericana. La obra iba creciendo grandemente, pues las conversiones, la gente se empezó a emocionar, se empezó a llenar, empezó a orar. O sea, se estaba levantando la capellanía, que después del padre Ángel, la capellanía era como una montaña cerrada. No había misa entre semana, no había nada, no había animación, solo había tacitas de café después de misa y pare de contar. No había nadie que se preocupe de las familias, quien haga un agasajo para los niños. No había absolutamente nada. Yo todo lo cuento porque así lo quiere el Señor, que yo lo cuente todo, porque Él quiere ser glorificado. No es la Flor María la que va a glorificar, no. El Señor me ha llamado para que yo le dé la honra y la gloria a Dios y que cuente las cosas como son. Así es que ahí empieza a animarse la capellanía, ahí se empieza a animar. Después también empezaríamos con la fiesta en el domingo, empezaríamos con la fiesta de la misericordia. Un salón que había en la parte de atrás, el hall, en donde ahora pues creo que ya están a punto de derribarlo porque van a arreglar ese lugar, que nadie lo podía alquilar, eso estaba abandonado completamente. Recuerdo un día que no sé quién pidió ese lugar o para qué pidió, no recuerdo, ¿sí? Pero lo que me interesa es lo que voy a contar.
Y lo único que le dije al Señor, me puse de rodillas y le dije: Señor, danos este lugar y danos los medios para poder pagar este lugar. Esas fueron las palabras exactas. Y en efecto, tiempo después, yo no sé cómo, también ni me acuerdo siquiera, el Señor nos concede ese lugar a nosotros. Empezamos ahí, que cuando yo le conté al padre Mark, que era párroco en aquel entonces ahí en Santa Ana, él se quedó asombrado. ¿Cómo es eso, hermana? Dijo, pero si eso ya nadie lo podía alquilar, pues para que usted vea que Dios existe, Dios es grande y misericordioso, Padre, le dije yo. Él se asombró y me felicitó, dijo que bueno, hermana, que ustedes lo tengan. Así es que ahí, luego yo tengo una visión que muchísima gente venía desde la capellanía al hall. Todavía no había el recorrido con el Santísimo. Y vi también cómo se me daba una llave. Todo eso ocurrió. Se me dio la llave y también se nos dio la llave a nosotros, porque hablo ya también de un grupo, porque no soy sola. Yo estoy dando a sola porque estoy dando un testimonio sola, sí, pero nosotros somos ahorita una comunidad, y de ende, pues aparte de la comunidad, por delante estamos un grupo de personas que el Señor en su misericordia me daría después, ¿sí? Un grupo de servidores, que ahorita en total somos 9 los servidores. Y de ahí viene el resto de todas las personas que van avanzando en el camino del Señor. Aquí empiezan las procesiones con el Santísimo Sacramento desde la iglesia de Santa Ana hacia el hall. Pero como ustedes pueden ver, queridos hermanos, como decía el profeta, tu palabra, Señor, me ha acarreado muchos problemas. Cuando la obra es de Dios, ustedes no tienen la menor idea cómo el maligno ataca tan terrible a la obra de Dios. No a nosotros, quienes somos, no. A la gracia de Dios es lo que ataca el maligno, porque es la gracia de Dios para que no se dé, para que no reciban los demás. Es ahí donde empieza con las cizañas. Empezaron las personas con las críticas, se empieza a dividir la primera vez. El 2007 empieza el primer problema. Se disuelve, se abre el grupo de la Divina Misericordia, más nosotros ya teníamos el grupo de jóvenes. Para el 2008 nosotros ya teníamos el grupo también donde las hermanas siervas, que han sido otro aporte grandísimo para nosotros en este caminar. Después del Padre Ángel y la hermana Margaret, ellas han sido nuestro paño de lágrimas. Ellas nos han abierto las puertas de par en par hasta el día de hoy, en donde nosotros hacemos vigilias, hacemos retiros. Pues ellas nos han apoyado grandemente y nos siguen apoyando hasta el día de hoy. Así es que para el 2008 nosotros ya teníamos el otro grupo de oración que empezamos a animar en Camberwell. No nos quedábamos de brazos cruzados. ¿Se disolvió el grupo del domingo? Sí. Se quedaron con el grupo de amigos. Solo tenemos que continuar la obra de Dios, porque así a eso nos había llamado, a evangelizar, ayudar al más necesitado, la intercesión y reparación. Eso es lo que hacemos. Así es que más después, también más tarde, se abriría el grupo de Domingos en Familia, el 2009 exactamente. Cuando el 2007 empiezan los problemas, a final del 2007, para el 2008 ya, en la cuaresma, recuerdo que yo visité a un sacerdote, el padre Eddie, ¿sí? De los Sagrados Corazones en Nanjet. Me acuerdo que yo fui a confesarme, pero en vez de confesarme, yo le conté mi problema que estaba pasando. La primera batalla que yo no sabía, no tenía idea cómo batallar, qué hacer, no sabía qué hacer. Simplemente recibía muchísimas humillaciones de parte de nuestros hermanos y pues no sabía cómo defenderme, pues no sabía, pero sí sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que no eran ellos. Yo sabía que era el maligno que a través de ellos pues, nos atacaban a nosotros. Porque el Señor así me dijo, ora por ellos, son tus hermanos. Y de ahí empecé a orar fuertemente por ellos. El padre Eddie me supo decir estas cosas, porque yo lo primero que le dije, Padre, ¿qué voy a hacer con el ministerio de ayuda? Porque todavía no había Domingos en Familia. ¿Qué voy a hacer, Padre? Todo ese grupo se disolvió porque ahí hacíamos las actividades en el hallcito de arriba, en el pequeño saloncito, en el bar. Ahí hacíamos.
Y luego pues ya no había tal, porque ya pues los hermanos se pusieron en contra de nosotros, ya no había cómo hacer nada. Así es que el Padre me dijo también, terminé de contarle y me dijo enseguida, yo sé que era el Señor hablándome a través de él. Yo siento, dijo, que en este año se consolidará tu ministerio. En efecto, en ese mismo año, en septiembre, empezaríamos con Domingos en Familia en Brixton. Y más tarde nos trasladaríamos al hall en Vauxhall. Un programa totalmente sano, ¿sí? Era para que la familia se recree, hacíamos juegos, hacíamos actividades, de todo le hacíamos y vendíamos comida para recaudar fondos. Aparte de que la gente la pasaba súper que bien con sus hijos, con su familia. En el invierno sobre todo porque no había para dónde ir, porque aquí pues es un poco los parques es muy frío. De esa manera pues seguíamos trabajando para el Señor y las obras de misericordia. Aquí ayudábamos con los tickets, con comida, estadía, ayudábamos con lo que más podíamos, visita a los enfermos, ese era nuestro ministerio, era completito. Tiempo después, en el 2013, nosotros ya estábamos ahí ya nos dividimos, no nos hemos alejado porque nosotros pertenecemos a la Capellanía Latinoamericana, de hecho que ahí está nuestra misión. Sí, ahí está nuestra misión. Estuvimos ahí, fuimos para el 2013, me acuerdo que fuimos para Ecuador, de viaje, de paseo, de vacaciones con toda la familia. Fuimos allá y nosotros habíamos aplicado ya para el charity, aquí para las autoridades que nos den permiso para hacer actividades, otros eventos. Y luego nosotros un día en la mañana, estando sentados, yo lo cuento para que sepan que todo venía de Dios. Estábamos en la mesa sentados, había un asiento entre mi esposo y yo, había un asiento vacío y los demás estaban allá y mi hijo estaba al frente en la ventana, estaba chequeando su móvil. Y antes de que él hablara nada, hasta íbamos a desayunar. En ese momento yo sentí que el Señor se sentó a mi lado. Mi Señor Jesús se sentó. Era una presencia tan inmensa, tan grande, que yo no quería hablar una palabra. Estaba llena de gozo y de alegría. Yo lo único que les dije, que el Señor estaba ahí, que el Señor nos acompañaba en ese desayuno. Él estaba ahí. Era como que cerrar los ojos y saber que alguien se sienta a tu lado. Así sentía la presencia del Señor, así le sentía. Y al ratito de eso que el Señor se sentó, mi hijo dice, mami, papi, les tengo una gran noticia. Ya nos mandaban de acá el mensaje, les aprobaron el charity. Nosotros éramos muy felices, era la noticia que el Señor nos quería dar para decirnos, todo esto viene de mí, ¿sí? O sea, nos da aquí el ministerio, el apostolado aquí, y nos confirma también aquí en Inglaterra, dándonos el ministerio, dándonos el charity. El charity significa, es un permiso que nos dan las autoridades de poder hacer eventos para recaudar fondos para seguir ayudando a la gente más necesitada. Vuelvo y repito, ayudábamos aquí, no solo aquí, ayudábamos a las Marianitas de Jesús allá en Loja por muchos años, ayudamos allá. Ayudamos a Venezuela, la olla solidaria, el padre Marcos Galvis. Estamos ayudando también en Bolivia y también en Loja y en Quito también, en Ecuador. A Toca de Asís, a la gente de la calle, a la gente de los drogadictos. Esas obras estamos ayudando y la gente particular que nos pide, que no tiene dinero para una operación en tal lugar, nos manda y nosotros hacemos eventos y les ayudamos. Ese es nuestro ministerio, más bien el ministerio de Dios que pues ha querido darlo para que lo administremos nosotros. Pues vaya, que administrador, pues nosotros de eso no tenemos nada, pura gracia de Dios. Algo más que quiero compartir también, y así poco a poco, como ustedes pueden ver, desde el día en que el Señor me llamó, era evangelizar y ayudar al más necesitado. Y la intercesión. Eso no se ha desapagado nunca hasta el día de hoy. Y cada vez estamos más fuertes en la oración igual. Otra también de la parte de la intercesión que también el Señor es algo que me permitió el Señor vivir. Justamente me dio a probar de la agonía, de su agonía, de lo que Él vivió en Getsemaní. Esto, queridos hermanos, fue algo tan tremendo
tremendo, tan tremendo, tan tremendo, que no hay palabras para expresar ni explicar el sufrimiento del Señor que vivió en ese lugar. No hay palabras, no existen las palabras. Lo poquito o la nadita que me dio a probar, yo ya no resistía. Yo me hacía diario, yo no hacía rosarios, yo hacía un rosario. El rosario y la coronilla todos los días, nada más. Cuando yo viví ese tiempo, esto, que yo más adelante, yo quiero hacer una enseñanza aparte de todo esto, porque es muy profundo. Yo les estoy hablando así rápido, es parte de la intercesión, por eso les comento aquí también este testimonio. Mire que por primera vez yo empiezo a hacer 50 Ave Marías por cada misterio. Ya no eran 10, eran 50, porque solo la oración era la que me daba alivio en mi alma, en mi corazón. No había nada más. Yo me sentía sola, completamente abandonada, sola, triste. Yo sentía la muerte en mí. Sentía que la muerte estaba en mí. Y más, sentía que a nadie le importaba. Yo miraba a todo el mundo, pero yo me sentía como que nadie estaba a mi lado. Más o menos eso fue lo que viví. Otra de las experiencias también, y esto es parte de la... ¿Por qué el Señor me permitió esto? Primero, según me dijeron estas personas cuando oraron por mí, pues me dijeron que era algo que yo le había pedido. Quizá más adelante también yo les comparta, porque yo no pedí exactamente eso. Pues lo que yo había pedido cuando era joven, morir a los 33 años. No pedí eso, pues el Señor me llamó a esa edad, precisamente alrededor de los 32, 33 años, a morir al pecado. Otra cosa, ¿por qué les hablé de la oración Getsemaní, de esto que me dio a probar el Señor? Porque lo que el Señor pasó ahí es que Él fue culpable de todos nuestros pecados. Una cosa es decirlo, otra cosa es ver al malhechor. Eso fue lo que se hizo Jesús, un malhechor, un asesino, un drogadicto, un violador. Él lo era todo. Sobre Él caía todas las culpas, generaciones pasadas, presentes y futuras, desde que Él empezó. Todo eso lo vivió, y eso me dio una gotita a probar, y de ahí partiría mi ministerio tan profundo como lo que yo vivo hasta el día de hoy. ¿En qué consiste? Es la gracia, en primer lugar, de sentir la presencia de Dios, y el sentir la presencia del maligno también. Hay veces cuando me ha tocado ayudar o más bien pues el Señor permite, voy a llamarlo así porque lo otro no suena bien, cuando el Señor permite ayudar a una persona. Escúchenme solamente de una persona. Les voy a narrar un ejemplo de una persona de la capellanía. No voy a dar nombres. Yo oraba, y fue uno precisamente del grupo de los que estaban contra nosotros. Había una persona un poquito, tantito, no quiero decir cómo era, pero bien fuerte, bien fuerte. Empecé a orar por esa persona, a ofrecer todas las pequeñas cositas del trabajo, pequeños sacrificios por esa persona. En un día menos pensado, créanme que yo, por 3 o 4 días, yo ya no soportaba. Mire, eran los tormentos era una prepotencia tal, era una arrogancia tal, soberbia, orgullo. Todos esos demonios que a esa persona atacaban se vinieron contra mí. Yo tenía que cargármelos hasta que el Señor pues permitiera que esa persona se liberara de eso. Y tantitas cosas más. Eso lo viví como,
Vea, las lágrimas se me iban solas, yo me miraba al espejo, yo me veía totalmente desfigurada, porque cuando yo vivo esos momentos, yo me veo totalmente desfigurada, aunque la gente no me vea, yo me veo desfigurada completamente, porque en mí ya no está la gracia, en mí hay la gracia suficiente como para poder resistir, porque eso es una gracia que Dios me ha dado, de poder resistir a esas cosas horribles. Pero después yo sabía que alguien se estaba liberando, yo lo sabía y le daba, en medio de todos esos tormentos, yo le daba gracias a Dios. Yo le daba gracias a Dios por esa persona que se estaba liberando. Hay veces el Señor me lo hace saber, hay veces el Señor, después yo me entero, después me lo hace saber. Hay veces que también, cuando estoy viviendo, ya lo sé. Y yo solo seguía orando y soportando aquello. Yo solamente les cuento una probadita nomás de las cosas que vivo. Tiempito después, escucho que ya me cuentan del testimonio que aquella persona dio, que ni siquiera había creído en la Virgen María y tuvo un sueño con la Virgen María. A partir de esa fecha, yo no digo que sea santa esa persona, yo no digo que sea santa, pero a partir de esa fecha, esa persona es otra, distinta. Tendrá sus 1000 defectos, pero diferente, muy distinta. Ahí supe con plena certeza que fue esa persona, quien le pasaba la gracia mientras todo lo de esa persona me pasaba a mí. Eso es lo que vivió Jesús. Por eso les comento esto, porque eso fue lo que vivió Jesucristo. Yo apenas una gotita y yo no lo aguantaba, una gotita. Entonces yo con eso les cuento para entrar en lo otro. Cuando hay las batallas, cuando hubo la primera batalla, créanme, es como que si mi cuerpo se vuelve tan sensible a la luz. Es una gracia que Dios me ha permitido, porque si todo mundo, yo sé y mucha gente sabrá que vivimos entre ángeles de luz y ángeles de la oscuridad, por hacerlo así, hablar de lo más como por más bajito, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver, pues no resistiríamos, moriríamos automáticamente. Porque si un ángel de luz se nos presenta, si no estamos preparados, ahí caemos. Solo un ángel. Igual si el Señor se nos presenta, si no estamos preparados, el mismo pecado nos echa para atrás y caemos muertos. En ese caso el Señor me concedió, yo no he visto más las veces que solamente el Señor me ha permitido ver ciertas cosas, yo he visto algunos demonios que el Señor me ha permitido ver. De ahí empieza a trabajar el discernimiento, ¿sí? Empieza a trabajar, este es tal, este otro es tal, pero a los demonios, este es un demonio tal, este está atacando así. Y ahí empieza, el Señor permitía todo eso para que yo vaya teniendo discernimiento y pueda seguir apoyando a la capellanía. Vuelvo y repito, no de brazos cruzados, es con lucha, es con la obra de caridad. Hagan obras, dice el Señor, de tal manera que los demás la vean y alaben y glorifiquen al Señor. Pues serán poquitos los que alaban a Dios, porque no otra cosa lo que hicieron, ¿no? ¿Verdad? Pero pues, digámoslo ahí, vuelvo y repito, son cosas del maligno. Y yo podía escuchar a aquellos demonios lo que decía la gente. ¿Se pueden imaginar ustedes? Aquella vez, el 2007, empieza mi primera batalla y empiezo a despertarme aquello. Ese despertar con mis sentidos, saber que esos demonios estaba rodeada de esos demonios. Qué espantoso, qué horrible. Y ahí viene la caridad. Ahí viene un momento, uno como que no sabe qué hacer. Y el maligno, para ganarte la batalla, cuando estás en batalla, lo primero que hace conmigo es bloquearme la mente. Me bloquea la mente. Y caigo, nos pone a las personas que pasan este tipo de cosas. Es como un laberinto, así lo llamo yo, un laberinto. El laberinto, tú no sabes para dónde ir. No sabes qué dirección tomar. Ahí ojalá hubiese alguien de verdad que sepa de todo esto, que sepa de dirigirte y decirte, por aquí, quédate aquí, haz esto. Lamentablemente yo no tuve nadie quien me dijera,
Porque como estás en batalla, no te viene voces del cielo. No, estás en batalla. Tienes que batallar, luchar por el discernimiento. Porque el malo, vuelvo y repito, pide permiso para atacar y te ponen esas, ¿no? En jaque mate. O sea, es en el laberinto que tú tienes que tomar una decisión y ni siquiera sabes cuántas malas decisiones yo tomé. ¿Y cómo afectó a la capellanía? ¿Cómo nos afectó a nosotros? Lo que sí no hay duda es de que, como dice el padre Fortea, el demonio como instrumento de santidad, vaya que verdad, eso sí que es realidad. Porque exactamente eso es lo que ha pasado con mi persona, hablo de mi persona, porque cada quien dará su testimonio de eso también, ¿sí? Pero ¿en qué sentido? Mientras que el maligno te ataca a través de personas, yo recuerdo una vez que para prepararnos una de las fiestas de Navidad, nos quedamos en reunir en una casa de una hermana. Y ahí estaba también un hermano. Ahí llegaron otras personas y habían invitado al padre. Me sentaron allá y vea, apuntarme con el dedo, ¿sí? Que no sabe leer la Biblia, que no sabe esto, que no sabe el otro. En realidad yo no me la doy que sé. No. Pues si yo supiese, fuese una teóloga, el Señor no me hubiese llamado. No. Pero yo no sabía qué hacer. Fue un momento de mucha humillación. Pero esas cosas, ¿por qué las cuento? Todo eso sirvió para restregarme el amor propio, para sanarme el amor propio, ¿sí? Para mostrar la otra mejilla que, pues, vuelvo y repito que me ha costado mucho mostrarla. Me ha costado muchísimo, ¿verdad? Ay, ¿por qué son así? ¿Por qué no sé qué, no sé cuánto? Primero así empieza uno. Después, lentamente te vas. Y entre más protestas, más el restregón, ¿ah? Más. Hasta que poco a poco uno va bajando, va bajando. Trabajamos para la Capellanía Latinoamericana desde el 2003 hasta el 2017, visible e invisiblemente. Porque el 2017 hay otra segunda batalla. Han habido otras, muchas, pero esta batalla precisamente es una de las más fuertes. Más fuertes. Era el momento de tomar decisiones otra vez. Eso es lo que a mí no me gustaba. No me gustaba. Porque cuando estamos en batalla, vuelvo y repito, en mi caso, uno entra y cae parece todo facilito, pero no sabes cuál es la decisión que debes tomarla. No sabes cuál tomar. Estás nuevamente en el laberinto. Y no es que estás así, no. Están ya los demonios rodeándote. Están rodeando ya todos esos demonios que te están atacando horriblemente. Entre críticas, ataques, desobediencia. Esa fue lo que más nos han dicho, ¿no? Que somos desobedientes. Mas yo les digo, queridos hermanos, la desobediencia es la que yo estuve, la que les conté al comienzo. Esa es la desobediencia que yo he ofendido a Dios. El resto no. Para la honra y la gloria de Dios, nos hemos hecho muy pequeños. Cuando llegó el padre Carlos, nosotros lo primero que hicimos fue presentarnos ante él, presentarle en una carpeta con todo, con las actividades que teníamos todo el año. Cada vez que teníamos retiros, nosotros, padre, ¿puede venir? Cada vez que nosotros teníamos algo, nunca lo hemos hecho fuera. Es más, nunca invitábamos a otro sacerdote por no ofenderlos, porque ellos decían que no era no. Pero ellos nunca lo supieron. Créame que el Señor me dio un amor tan grande para ellos, tan inmenso para la capellanía. Es como mi madre la capellanía. Ella es la que me ha visto crecer y me sigue viendo crecer. Para ellos, un amor inmenso. Y temía ofender a Dios, lastimarlos, el hacer cosas por detrás. No, los retiros, padre, vamos a tener un retiro. Padre, acompáñenos.
Padre, acompáñenos al uno, al otro, al otro. Ya voy. Sí, ya vamos, estamos ocupados. Y casi nunca nos acompañaron. No por eso les guardamos rencor, no, los amamos con todo el amor de Cristo. Ellos son los jefes. Ellos son los jefes. El capellán, él es el jefe. Él es el que puso. De hecho, que si ellos fueran santos, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Eso es lo que yo les repetía cuando pues había mucha gente que se quejaba. Que el padre esto. No, hay que orar. Pues si fueran santos, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. No, nuestra misión precisamente es resguardarlos, ayudarlos, no solo a ellos. Tantos sacerdotes que están pasando terribles situaciones difíciles. Así es que cuando en 2007 se divide por segunda vez nuestra comunidad, lamentablemente, hoy lo digo tranquilamente, hoy lo digo con tranquilidad, lo digo con mucha caridad. De hecho que le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero hablar cosas que ofendan a nadie. No. Yo lo cuento para que la gente vea, escuche y sepa la verdad. Porque mucha gente está confundida, no sabe la verdad. Esta es la verdad. Cuando era tomar una decisión de ir a qué lugar o no ir. Y empieza la cabeza, no voy, si voy, ¿qué va a pasar? Si no voy, ¿qué va a pasar? Si hago, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, ahí empieza la lucha. Y ya el maligno te levantó la batalla está levantada. O sea, tienes que pelearla, pierdas o ganes, tienes que pelearla. ¿Sí? Ganes, me refiero a esa gracia. Se pelea una gracia. Y la gracia es precisamente la de continuar en la capellanía. Visiblemente, ¿sí? Esa es la gracia, porque el maligno nos echa fuera. Porque los frutos son bastantes los que se está dando a través de la gracia. No de nosotros, de la gracia. ¿Sí? Para que nadie diga, no, ellos se creen santos. No, queridos hermanos, nosotros somos los peorcitos. Porque ni siquiera expresar no sabemos, ni hablar podemos, tartamudeamos. Créame que no habrá persona más torpe, que yo me le he quejado muchas veces al Señor, no habrá persona más torpe y más ignorante que mi persona. No lo habrá. Pero el Señor me ha dicho, eso eres por tu cuenta, mira lo que hago por mi cuenta. Y me da su gracia para batallar, para hacer. De hecho, que para este tipo de ministerio no necesitas ni ser sabia, no necesitas ser teóloga, necesitas abrir tu corazón de par en par y no ser un obstáculo para que el Señor haga su obra. Eso es lo que necesitas en este ministerio, sobre todo de intercesión porque el resto es fácil. Evangelizar es fácil. Hacer una obra de caridad es fácil. Pero el ministerio de intercesión, de compromiso y conforme a la voluntad de Dios y de reparación, no es fácil, querido hermano. Es solamente cuando Dios le da la gracia. Dirán ustedes, entonces ya no vamos a rezar. No. Hay que rezar, pero esta gracia era más profunda, puesto que los problemas eran mayores, el maligno atacaba. Y antes de continuar, yo les cuento algo que yo mientras oraba, la primera batalla que hubo ahí, la primera batalla de 2007 más o menos fue, porque las fechas, créanme que yo no he anotado, ¿sí? No he anotado las fechas, porque yo pensé esto se acaba y ya, yo nunca pensé que tenía que dar testimonio. De hecho, yo pensé que esto era entre el Señor y yo y pare de contar, ¿sí? Vuelvo y lo repito. Cuando yo estoy aquí, yo los jueves, la devoción de acompañar al Señor en Getsemaní, los jueves lo llevo por muchos años y muchas personas de la comunidad, algunas personas de la comunidad también lo hacemos, ¿sí? De nuestra comunidad. Así acompañamos al Señor. Y en esas vigilias que yo tuve en la madrugada, yo sentí una presencia tan terrible, aplastante, que ya me vencía, yo ya me desmayaba, ya no daba. No sabía qué, pues yo a la Virgen María le pedía que me ayudara, me auxiliara, a San Miguel. Bueno, ellos son mis compañeritos, ¿sí? Son mis compañeritos de siempre por siempre. Le pedí al Señor, Señor Jesús, ayúdame, ya casi desmayándome. Gracias a Dios, vea, de a poquito otra vez volví y me fue restaurando nuevamente el Señor.
Pero cuando yo me voy a recostar, en ese momento caigo en el espíritu y me veo allá en la capellanía, en los altos de la capellanía, en la parte alta. Y veo no un demonio, querido hermano, no es para que te espantes. No vi un demonio, vi al mismísimo Satanás, al que San Miguel le tiene aplastado, a ese vi. Todo un monstruo ahí, estaba dormido. Yo me vi haciendo muchas, rezando muchas Ave Marías, pero ninguna Ave María. Yo creo que las Ave María lo que lo adormeció, eso fue lo que lo adormeció. Pero no lo echó de ahí. Luego yo me veo que hago a un lado el rosario y con las manos lo cojo y lo boto por la ventana. No se espante, que cuando yo le conté tal como estoy contando ahorita, le conté al padre Eddie, le conté al padre. Yo le digo, ay padre, esto me pasó, esta visión tuve y esto me pasó. El padre se sonrió y me dijo, es el Espíritu Santo. Sí, ¿qué ser humano puede hacer eso? Nadie. El Espíritu Santo. Que tampoco más tarde, ¿por qué lo cuento? Porque precisamente el 2017 salimos, a ver, simplemente, visiblemente, porque nosotros vamos a misa. Yo sigo yendo a la intercesión todos los viernes, cumplidito allá, por tiempo de pandemia, por este tiempo difícil que estamos pasando. Me he retirado un poco, ¿sí? Pero yo los viernes igual sigo yendo. O sea, nuestra misión es ahí. Nuestra misión, seguimos trabajando para la capellanía. ¿De qué manera? Ahora todo desde el comienzo, todo, la gracia es, nosotros toda la caridad que hacemos, en primer lugar, la hacemos para la capellanía. Segundo lugar, lo hacemos por las almas benditas del purgatorio. Tercer lugar, lo hacemos por nuestra comunidad, por cada uno de nosotros y la conversión de nuestras familias. Por eso ofrecemos todas nuestras plegarias y todas las obras de caridad, toda la caridad que todo sacrificio, todo lo que podamos hacer, lo ofrecemos por esto, para que se sepa. Por eso seguimos trabajando, ¿sí? El 2018, a través de algo que viví, vuelvo y repito, tampoco voy a decir nombres, fue en Pentecostés, el día de Pentecostés, precisamente. Me despierta el Señor con esta palabra, que la hacha está lista para cortar todo árbol que no da fruto. Escucharle es fácil, pero lo que vendría después fue terrible y atroz. Miren, a partir de ese día, yo no recuerdo por cuánto tiempo, no me acuerdo si fue por una semana, fue por 15 días, que viví los peores tormentos prácticamente de un alma, yo diría, casi condenada. Mire, le vi prácticamente como que Dios me daba la espalda. Y dar la espalda a Dios, a un ser humano, a una criatura que ama tanto, créame, la arrogancia, soberbia, orgullo, egoísmo, créame que esa ha sido la peor batalla que he vivido en toda mi vida, que solamente por la caridad, si el Señor me volviese a decir, yo se la diría que sí, pero si estuviera en mí decir que no, yo diría que no quisiera volver a vivir eso. Porque sentir que Dios te aparte, tal como dice en Santiago, creo que es, si no me equivoco, 5:6 o 4:6, que Dios mantiene de lejos, a distancia, a los orgullosos. Tal era esa palabra, tal. O sea, como que detente. Pero yo me vi la peor persona del mundo. Yo me vi prácticamente que sin esperanza de salvación. Me vi sin esperanza. Créeme que ni siquiera decir que me voy a matar para decir que tenga consuelo, no. Ni siquiera eso. No tengo palabras. Y tenía que ganarle la batalla al maligno porque me acechaba. Créame que el resto yo no lo voy a contar cómo gané yo la batalla. Pero lo que me tocó hacer
que fue una batalla que mi esposo se puso en contra, pues creo que porque fue algo tan terrible que yo tenía que hacer, o sea, lo que tenía que hacer para ganar la batalla era cuestión de astucia, ¿me entienden? O sea, a todo esto tenía que dar todo lo contrario, hacer todo lo contrario, hacer obras, o sea, la caridad en todo sentido, A ver si nacía la caridad, no nacía para nada. Lo único que yo quería un momento, un alivio, tal como decía cuando muere Lázaro y el hombre rico, que dice que se moje el dedo y lo ponga en los labios. Créame que yo quería un poquito de alivio en mi corazón, una gotita de alivio en mi alma. Yo no quería hablar con nadie, yo buscaba refugio en el Señor, no lo encontraba, no encontraba para nada refugio. Mis lágrimas era como que se me secaron y una vergüenza tal que no sabía dónde meterme. Una vergüenza tal, yo no sabía dónde meterme. Créame que eso yo no se lo deseo ni al peor enemigo del mundo. Bueno, enemigos no lo tengo porque a todos los amo con ese amor que Dios me ha dado, tan grande, porque ese amor que yo les tengo no es mío, yo lo sé bien claro. Es un amor tan grande que el Señor me ha dado para las personas que más me han hecho daño. Todo eso, queridos hermanos, así vea. Ahí entendí, ¿por qué lo cuento? Porque ahí entendí que el maligno nos tiene tantas trampas a la vuelta de la esquina. Puede ser que una persona esté en santidad, si esa persona se descuidó, cayó en la arrogancia, en la soberbia, Dios no lo permita, puede hasta llegarse a condenar si no se arrepiente, si no se vuelve otra vez a Dios. O sea, es algo tan terrible, queridos hermanos. Y esto fue un miembro de la iglesia que tampoco voy a dar nombres. Pero yo sé perfectamente que cuando vea este testimonio, porque yo estoy completamente segura que lo verá, yo sé que va a saber la persona de quién se trata. Va a saber. Yo viví esos tormentos con esa persona. Yo viví los tormentos de esa persona, en pocas palabras. Y al ganarle, precisamente cuando ya hice lo que tenía que hacer, gracias a Dios, tuve una iluminación que hacer, lo hice sin importarme, díganme lo que me digan en casa o quien sea. Yo lo único que quería era alivio en mi alma, porque ni siquiera sabía de quién se trataba. Yo pensaba que era yo misma, decía, Dios mío, pero si estaba trabajando, si estaba en esto, Señor, pero ¿cómo es que yo caí en esto? O sea, yo me hacía 1000 preguntas, hasta que yo entendí y supe quién era. Esto, vea, me bajó y entendí que solamente la humildad, solo la humildad, podemos encontrar la salvación, podemos encontrar la gracia, más que la salvación, la gracia, porque la salvación, digamos que mientras oramos y todo, pues Dios es misericordioso también, muy misericordioso. Cuando ya le gané, supe que le gané la batalla al maligno, y es ahí cuando yo tuve la visión que les conté anterior, que lo vi, cuando yo lo botaba, se cumplía en ese momento, en ese día, el 2018. Y aquella persona recibe la gracia, una gracia muy grande, que quizá ni la valore, a lo mejor ni la sabe. Pero cuando vea, va a saber de qué se trata. Y yo aprovecho estos momentos para decir a esa persona que cuando uno recibe una gracia, tiene que empezar a reparar todo el daño que ha hecho. Todo el daño que ha hecho a sí mismo y a los demás. Es lo único que puedo decirle a esa persona con todo mi corazón, con toda mi alma. Y ya poco a poco se fue aliviando mi corazón, poco a poco, y ahí fue donde yo empecé a luchar, a decirle, Señor, que sanara mi lengua, que me liberara de toda arrogancia, de toda soberbia, y empecé a amar, empecé a acercarme más a mis hermanos que más me criticaban, empecé, con más caridad. Ahí empecé, yo creo que ahí fue donde yo empecé ya a mostrar la otra mejilla. Ahí empecé a mostrar la otra mejilla ya, la caridad. Nosotros ahora actualmente estamos en Brixton, Nuestra Señora del Rosario, con los sacerdotes que nos han abierto las puertas. El Señor nunca nos abandona, jamás nos abandona. Continuamos con la obra de misericordia.
Y después de haber ganado aquella batalla que les comento, porque hasta ahí como que se opacó la obra de Dios, ya los eventos, ya no a la gente como nos acusaron de desobediencia por no haber ido a la playa y por no haber ido a una fiesta, pues nos acusaron de desobediencia. Pues nosotros no hemos dicho nada, nos quedamos callados y seguimos siendo callados igual hasta el día de hoy. Esto simplemente doy testimonio porque el Señor así lo quiere que dé testimonio de todo esto. El Señor quiere que se sepa, quiere que se aclaren las cosas, ¿sí? De hecho que justamente lo último que el Señor me ha mandado a orar por la solidaridad, por la capellanía, por la solidaridad, por la paz, por la reconciliación, por la verdad, por la justicia, por la fraternidad y por la unidad. Por eso es que ahora estamos orando. Voy a hablar un poquito también acerca de la reparación y con esto ya terminaría mi testimonio. O sea, yo estoy tratando de abreviarlo porque hay muchas cosas que compartir, pero yo esto más quería comentarlo. Con respecto, yo por mucho tiempo, pues, yo no sabía cómo reparar las faltas, ¿sí? En la adoración del Santísimo, ahí, pues, en la Sagrada Eucaristía, en las misas, yo no sabía cómo hacerlo. Yo empecé y, pues, atrás me siguieron otras personas también, empecé de rodillas a pasar desde el comienzo hasta el final, así, pues, ¿no? Orando un poquito, y hasta desde niños me seguían y lo hacíamos y todo. Cuando se me lastimó la rodilla dije, Señor, bueno, si tú no me arreglas la rodilla, pues yo ya no voy a seguir reparando las faltas porque pues yo no sé cómo hacerlo. Hace 3 años atrás, cuando uno le habla en serio al Señor, el Señor te toma en serio. Sí, el Señor te escucha y cuenta contigo. No importa los defectos que tengas, 1000 defectos, que obvio que uno tiene que reparar y seguir pues transformando su vida, porque dice que sin santidad no llegaremos al cielo. Pero aún así, si queremos trabajar, pues el Señor, pues más que nada, quiere Él guiarnos poco a poco. Y en la medida que vamos, por supuesto, en obediencia, eso sí, pues repito, obediencia, fidelidad, a donde el Señor te ha llamado. Eso es lo que el Señor más nos tiene así ajustado a nosotros. Es la obediencia, fidelidad donde el Señor nos ha llamado. Es eso. Nuestra culpa no es, otra cosa. Yo hablé allá. Esto es para mis hermanos que a lo mejor escucharan este testimonio. Mis hermanos, yo hablé con los padres, yo pedí perdón a todo mundo. Con o sin culpa, que haya ofendido, no haya ofendido, con mirada. Yo fui a toditos después de la batalla que hubo, me retiré un poco porque yo quedé exhausta, quedé muy mal. Como igualito cuando vas a la batalla, uno queda totalmente debilitado completamente. Y después volví y empecé por ahí, a los padres, obvio, son la presencia del Señor. Fui a pedirles perdón y a decirles que nosotros queríamos trabajar en obediencia, queríamos volver a la capellanía nuevamente, visiblemente, porque nosotros pues hacíamos algunas cosas, ayudábamos en la capellanía, la música, hacíamos la lectura de la palabra. Y qué bonito sería volver nuevamente, y eso es lo que el Señor quiere. Esa es la voluntad del Señor, esa. Pero nosotros no podemos hacer nada. O sea, de nosotros no depende, nosotros podemos estar toda una vida trabajando así como estamos. No estamos en desobediencia, porque nosotros hemos ido a hablar. Yo personalmente, yo he hablado con los 2 padres, después de pedirles perdón, me confieso con ellos, yo hablo con ellos. ¿Sí? Les dije que yo quería volver allá a la capellanía. Ni siquiera porque me integren a las lecturas, rezos, no, simplemente que nos reconozcan porque nosotros somos y pertenecemos a la capellanía, ¿sí? Ya la batalla se ganó, yo la volví a ganar, me la ganó el maligno cuando tomé una mala decisión, más después del 2018 le gané la batalla al maligno, por lo tanto nosotros estamos libres otra vez, ¿sí? Ahorita es voluntad de los sacerdotes, si ellos desean volvernos, bendito y alabado sea el Señor, y si no, pues nosotros haremos, dice, hagan ustedes todo lo que puedan, ¿sí? Que el resto me encargo yo, le dijo a Santa María Faustina. Nosotros por eso estamos tranquilos y contentos, felices, porque nosotros no estamos en desobediencia para nada, ¿sí? Con eso terminaría prácticamente este testimonio, esta parte. Yo después seguiría hablando otras experiencias que he tenido, pero ya como enseñanzas particularmente, ¿sí? Seguimos nosotros acá, seguimos orando fuertemente
acá en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, pero igual, o sea, todo lo que hacemos igual lo seguimos ofreciendo, o sea, trabajamos invisiblemente, seguimos trabajando para la capellanía latinoamericana. Eso lo cuento, queridos hermanos. Si se me quedó algo pendiente, no lo sé, pues ojalá más adelante pueda pues contar algo otra cosa, o quizá hacerlo como digo, particularmente hacer como enseñanzas, porque tengo otras muchas experiencias que compartir con ustedes. Esto nomás, queridos hermanos, para la honra y la gloria de Dios.